de formación internacionales, en donde se formó en la metodología TBL, que no, le ha ayudado mucho para lo que es su enseñanza de la ciencia en diferentes ámbitos. Y me imagino que ya saben quién es, así que José Casarini, puedes pasar a nuestro escenario virtual. Gracias, Anto. Hola a todos. Gracias por la presentación. Bueno, siempre me ha gustado la aventura, siempre. Los que me conocen bien lo saben. Y tal es así que de chiquita había una serie de libros que se llamaba Elegí tu propia aventura. Los que tienen menos de 30 ya empiecen a googlear de qué se trata. Pero era una cosa así como que el lector tenía que ir tomando decisiones para que el protagonista vaya cumpliendo sus misiones. Y de acuerdo a las opciones que vos elegías eran los distintos finales, ¿no?, que tenías en la historia. Ahora que Netflix ha irrumpido en nuestras vidas, con la misma lógica y con ese espíritu de la colección, aparece Bear Grylls con un programa que se llama You vs. Wild. No sé si lo han visto, pero en sus episodios, nuestro amigo Bear Grylls se enfrenta con ciertos desafíos de rescate. Entonces, el desenlace de esa misión depende de las opciones, de lo que los espectadores van votando para poder llevarla adelante. Así es como en uno de los capítulos él se mete en la selva de Centroamérica para rescatar a una médica que está desaparecida, que llevaba vacunas contra la malaria para una pequeña comunidad que estaba ahí en medio de la selva. Y cuando se mete en la frondosa vegetación, va así, con el machete abriéndose camino, se enfrenta con cocodrilos hambrientos que se lo quieren comer, se enfrenta con serpientes venenosas, hasta que en un momento llega a un acantilado. Del otro lado, la médica pidiendo auxilio a los gritos. Entonces, en ese momento, tenemos que tomar una decisión para llegar al otro lado y salvarla. Una de las opciones es cruzar por un delgado tronco muy finito que conecta ambos acantilados. La otra opción es hacer la gran Tarzán y colgarse de las lianas para ir de un lado hacia el otro. Abajo de sus pies, un precipicio sobre el que descansa un estrepitoso río. Espero que ninguno de ustedes en este momento esté en alguna situación parecida, pero esto lo que me hace pensar en todas esas veces en las que tenemos que enfrentarnos a una decisión. De hecho, estoy segura de que recientemente han tomado varias decisiones. Y es más, estoy segurísima que alguna de esa decisión que tomaron fue una mala decisión. Les voy a pedir que en un par de segundos piensen en alguna mala decisión que hayan tomado en los últimos días. Sí, no me miren así, todos tomamos alguna mala decisión recientemente. Puede ser hoy cuando se levantaron, eligieron qué desayunar, cuando decidieron qué hacer anoche, en qué grupo de WhatsApp mandaron determinado mensaje, esa compra que hice por internet en plena cuarentena, alguna decisión. Seguro que ya la tienen, seguro que sí, muy bien. Pero ahora les voy a pedir que vayamos un pasito más adelante. Piensen en los motivos por los cuales esa fue una mala decisión. Tranquilos, que no me lo van a decir, escriban tranquilos. Si tienen papel y lápiz a mano pueden anotarlo, no sé, en un post-it, en el celular, en una servilleta, y vale poner más de uno. Bien, los veo ahí. Sale humito de esas cabezas. Perfecto. Excelente. Seguro que ya tienen al menos uno o dos motivos de por qué esa decisión en la que pensaron fue malísima. Pero, para no pedirles algo que yo no hago, voy a ser la primera en contarles mi mala decisión. Que, siendo sincera con ustedes, no es una mala decisión reciente, sino que es una mala decisión sistemática que tomo. Y tiene que ver con una enemistad personal que acarreo hace mucho tiempo, y es algo así como que yo odio los paraguas, los odio. O sea, miren lo que es esto.
sea, es molesto, no sé dónde guardarlo, no sé dónde va, lo pierdo, es largo, me ocupa una mano, con la otra no sé qué hacer, o sea, los odio, me molestan, no deberían existir. Entonces, imagínense la cantidad de paraguas que he perdido por todos lados, o sea, no, estoy cansada. Entonces, odio los paraguas. La cuestión es que en uno de mis últimos viajes a Capital Federal, previo a la cuarentena, por reuniones de trabajo, tenía que viajar para allá y el pronóstico anunciaba lluvia. De esos días que el pronóstico te anuncia un 99, un 100% de probabilidades de lluvia, donde vos ves que el cielo está negro y se te viene encima, perfecto. Lógicamente salí sin paraguas, ¿no? Porque ya a esta altura creo que quedó claro que los odio. Cuestión que al salir de la boca del subte, ¿qué pasó? Se escuchó a todos diciendo lluvia torrencial, lluvia torrencial. La secuencia, me empiezo a mojar, quiero correr para llegar a un lugar que tiene techito, como empiezo a correr, me resbalo, me caigo, me rompo la sandalia, llego totalmente tarde a la reunión, pero además llego totalmente impresentable. Por suerte, no hubo despido, pero sí alguna que otra miradita fulminante. En ese momento, que me quería matar, pensé que no llevar paraguas había sido una malísima, pésima decisión. Pero tal vez los motivos por los cuales esa decisión fue mala tenga algunos puntos en común con los de ustedes, con la lista que ustedes acaban de hacer. Así que voy a repasar esos puntos con ustedes. Primero puedo decir que el resultado de esa decisión fue nefasto. Ese resultado fue negativo, no fue el que yo esperaba. Lógicamente, yo no esperaba llegar en esas condiciones a mi reunión de trabajo. Quería llegar divina y a horario, y eso no sucedió, claramente. Por otro lado, hay otro punto que tiene que ver con la información, sobre cómo yo usé la información que tenía. Tenía la información del pronóstico, más allá de ver que el cielo se caía, y sin embargo la subestimé. Por otro lado, también se jugaron mis emociones. Claramente mi odio hacia los paraguas y mi problema personal me hizo actuar impulsivamente. Y los últimos dos puntos tienen que ver que me parece que no evalué todas las opciones que tenía. A lo mejor tenía otras alternativas y sin embargo no las vi o las ignoré. Y tampoco me imaginé que las consecuencias iban a ser tan terribles por no llevar el maldito paraguas. Entonces, tenemos 5 puntos. Seguramente haya más, pero repasen en su lista y fíjense si en esos motivos aparece que su mala decisión tuvo que ver con el resultado, si tuvo que ver con la información, si tuvo que ver con sus emociones, si tuvo que ver con las opciones o si tuvo que ver con las consecuencias. Seguramente estos motivos aparecen en su lista, porque somos muy malos tomando decisiones, realmente somos muy malos. Por eso lo que les propongo es poner estos motivos sobre la lupa y tamizarlo un poquito más para entender qué es lo que pasa y ver si podemos mejorar en algo. Lo primero que tengo para decirles es que los resultados no son tan importantes como parecen. Lógicamente que nadie quiere que las cosas salgan mal, pero las decisiones buenas o malas no dependen necesariamente de su resultado, sino del proceso por el cual yo llegué a tomarlas. De esta manera, una decisión que resultó mala puede tener que ver porque en realidad yo hice mal el proceso por el cual la tomé. Por ejemplo, subestimé la información o la evidencia que tenía para tomar la decisión, no evalué todas mis alternativas o simplemente no medí las consecuencias, como fue en mi caso. Pero ojo, porque también el resultado podría haber sido distinto y podría no haber llovido. Entonces yo hubiera pensado que soy una capa total y una genia y que mi decisión fue recontra buena porque como no llovió, hice muy bien en no llevar el paraguas. Ahí yo voy a juzgar mi decisión como buena, pero mi proceso de pensamiento no fue el adecuado. No solo porque no me estoy basando en la información que tenía, sino porque además estoy depositando eso que pasó en algo que en realidad era una cuestión de probabilidad. Existía la probabilidad de que no llueva, pero era muy pequeña
muy pequeño, hubiera sido una cuestión de suerte y no hubiera sido producto de mi decisión. En línea con esta lógica, yo podría tomar decisiones con malos resultados, pero con procesos buenos de pensamiento. Por ejemplo, haber llevado el paraguas, porque vi que iba a llover y le hice caso al pronóstico, me amigué con el paraguas y lo llevé, pero me lo olvidé en el subte. O me lo robaron. Seguramente la secuencia hubiera sido la misma. Yo salía del subte, me empapaba, llegaba tarde y todo eso que pasó después. Pero en ese caso, mi decisión fue buena, aunque el resultado no haya sido el esperado. Entonces es muy importante no depositar el éxito o el fracaso de una decisión en el resultado, sino poner el foco en el proceso sobre el cual estoy tomando una decisión. Si hago un buen proceso de toma de decisiones, tal vez no tenga el resultado garantizado. No es resultado garantizado, le devolvemos su dinero. No funciona así. Pero seguramente tengo más chances de que me vaya mejor con la decisión. Otro punto interesante era el de las emociones, ¿de acuerdo? La cuestión es la siguiente, que tomemos las decisiones basadas en las emociones es lo que hace básicamente que la publicidad funcione. Hoy en día existen numerosos estudios, incluso económicos, que tiran por la borda de que las decisiones en relación al uso del dinero, por ejemplo, sean exclusivamente racionales. Hay un gran componente emocional y racional que se pone en juego cuando yo tomo una decisión. Acá queda totalmente claro con mi odio hacia los paraguas que no me deja alternativa, pareciera, ¿no? Pareciera, porque había más opciones y yo no las vi. No solemos tener una amplia batería de opciones cuando tomamos en una decisión. Y eso no es porque no existan, sino porque nos cuesta mucho identificarlas. Lo que solemos hacer es pensar polarizadamente. ¿Me llevo el paraguas o no me lo llevo? ¿Le digo o no le digo? ¿Es blanco o es negro? ¿Voy o no voy? Nos cuesta muchísimo pensar en la tercera opción. De hecho, nos cuesta porque es difícil. Pero una vez que encontramos esa tercera alternativa, es altamente probable que se venga una cuarta, una quinta, una sexta y que se multipliquen mis opciones. Por eso los fanatismos son tan peligrosos, porque en realidad lo que hacen es recortarnos las opciones. Cuando yo estoy muy encasillada en un lugar, y es este lugar o el otro, me achica totalmente la mirada y el margen de acción. Yo podría haberme llevado un ponchito de lluvia. ¿Vieron como esos de los recitales? Y si no era un ponchito de lluvia, podría haber agarrado una bolsa, cortármela con mucho estilo, pegarle unas lentejuelas y haber salido con eso y no mojarme. El último punto es que va a sonar cliché, me van a decir, José, es obvio que estás diciendo, I know, pero nos falta evaluar los pros y los contras correctamente. Todo el mundo cree que lo hace, pero cuando nos ponemos a pensar, no lo hacemos. No lo hacemos tan intuitivamente. Y muchas veces es difícil evaluar el pro y el contra porque simplemente lo que tengo son consecuencias. Y depende de cómo las mire, me pueden jugar en una posición o en otra. Nuevamente, a veces me muevo en extremos y hay que pensar un poquito más allá, ser un poquito más amplios, imaginarse todo eso que puede pasar. En mi caso, yo me tendría que haber imaginado que al no llevar el paraguas, podría empaparme mal, pasarla mal, llegar tarde, tropezarme, retrasar a otros, no tener esa reunión, no cerrar la agenda de trabajo esa semana y que el proyecto en el que estoy involucrada no avance. Todo este recorrido que estamos haciendo sobre los motivos por los cuales nuestras decisiones no fueron buenas, es pensar sobre cómo pensamos. Y el pensar sobre cómo pensamos es la clave para poder pensar mejor, volver sobre nuestros pasos. Si puedo pensar mejor, puedo hacer mejor también. En ese sentido,
hay un enfoque en el que me he especializado en los últimos años, que a mí me apasiona, y que me ha resultado de mucha ayuda para entender un poco mejor cómo pienso, cómo pensamos todos en general. Se llama TBL, este enfoque, que es por sus siglas en inglés Thinking Based Learning, o aprendizaje basado en el pensamiento, así se llama en español, su referente es Robert Schwartz. Es una metodología activa que en términos educativos enseña a las personas, a los alumnos, a pensar, a razonar y a poder construir sus propios aprendizajes. Lo que propone el TEBL es como una batería o una colección de estrategias para poner en juego procedimientos para poder desarrollar el conocimiento. Voy a ser aún más clara. Lo que el TBL promueve es que seamos buenos pensadores, ¿no? Promueve el pensamiento eficaz. ¿Y qué es el pensamiento eficaz? Es poder aplicar de forma competente y estratégica ciertas destrezas de pensamiento que a mí me permitan llevar adelante acciones, actos meditados. ¿Sí? Interesantísimo, a mí me encanta. No me pongan play porque sigo de largo con este tema y no termino más. El TBL lo que hace es encasillar estas destrezas del pensamiento, o digamos las describe, las cataloga, hay un montón de estrategias, pero la toma de decisiones es una, y para mí de las más importantes. Entonces lo que nos propone la metodología es acostumbrarnos a tener como una hoja de ruta de cómo pensamos, algo así como un mapa del pensamiento, algo que nos ordene, que nos focalice en lo que tenemos que pensar para llevar adelante una determinada acción. Y con este análisis que hicimos de la toma de decisiones, nos podemos quedar en realidad con 3 claves para poder tomar decisiones con destreza. Ya hicimos ese tamiz, nos sacamos de encima los resultados, las emociones, y vamos a meternos en el mapa de pensamiento para poder tomar una buena decisión. Acá, en un esfuerzo de producción muy grande, les voy a mostrar mis diapositivas, voy a compartir pantalla. La primera opción, la primera placa que aparece es ¿qué opciones tengo acá? Así, si la cámara me toma. ¿Qué opciones tengo? Importantísimo. Lo primero que tengo que pensar, cuando digo qué opciones tengo, estoy diciendo todas las opciones, todas las que pueda, ¿sí? Tratar de conscientemente ir en contra de ese pensamiento polarizado que me va a decir, ¿es esto o esto? No, tiene que haber más de 2 opciones. Busquemos la tercera opción. Tip. No encuentro la tercera opción. O sea, me quemo la cabeza, me explota el cerebro, no la encuentro. Lo pienso con otros, le cuento a alguien, lo converso, lo pongo sobre la mesa. En algún momento me voy a destrabar. Eso se va a destrabar y va a salir esa tercera opción. Y como les dije anteriormente, créanme que cuando aparece la tercera, muy probablemente aparezcan muchísimas más, que parecían que estaban ahí a la vista y me dice, pero ¿cómo que no me di cuenta de esto antes? Es como que de repente se ilumina el panorama. Vale la pena hacer ese esfuerzo. El otro tip para responder a esta gran pregunta en relación a las opciones es poder evaluar cuáles son las posibilidades reales. ¿Qué cosas dependen de mí? ¿Cuáles de esas opciones dependen de mí? ¿Y cuáles son una cuestión de suerte, del azar, están fuera de mi control? Por ejemplo, una de mis opciones podría ser, bueno, que no llueva, pero la verdad es que era el 1% de las probabilidades, yo no puedo manejar eso, no está bajo mi control. En cambio, poder llevar un ponchito o un paraguas para la lluvia sí estaba dentro de mis posibilidades reales. El paso 2, ya tenemos todas las opciones. Ahora lo que hay que hacer en el paso 2 es agarramos con una pincita, con una pipeta, con lo que más les guste, cada una de esas opciones y nos ponemos a pensar cuáles podrían ser las consecuencias. Y no solamente los pros y contras, así zaraza, medio más o menos, porque créanme que ahí solemos meter la pata y a veces confundimos consecuencias con opciones o no podemos linkear bien qué consecuencia corresponde a cada opción. Entonces, seamos ordenaditos, agarramos la opción
y pensamos las consecuencias. El tip para hacer eso es pensar en distintos planos. Primero, ¿qué consecuencias tiene para mí esa decisión? En mi plano personal, ¿cómo me afecta? Y después, ¿cómo le afecta a mi entorno? ¿Cómo le afecta a los demás? Más aún, ¿cómo le afecta a la sociedad, si se quiere, la decisión individual que yo estoy tomando? Poder hacer ese ejercicio de que mi decisión o mis actos impactan también en los demás, no solamente en mí. Y los otros planos que solemos olvidar tiene que ver con mirar el efecto inmediato, el efecto al mediano plazo y las consecuencias o el efecto a largo plazo. Lo que pasa es que acá viene la contrapregunta sola, ¿no? Bueno, pero yo no puedo, qué sé yo, a largo plazo qué va a pasar, porque si no estamos haciendo futurología y es zaraza. Bien, perfecto. A veces no vamos a saber cuál es la consecuencia, pero está buenísimo saber que no sé la consecuencia. Poder darme cuenta qué es lo que no sé o darme cuenta si tengo elementos o no para saberlo, para hacer esa predicción. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que no lo sé, porque no tengo ningún elemento para poder hacer esa predicción, voy a tener que ir a buscar información, evidencias, voy a tener que ir a informarme mejor para ver si puedo destrabar eso. Puede ser que no, pero simplemente sé que si opto por este camino, la consecuencia para mí es incierta. Pero lo sé. El tercer punto de nuestro mapa de pensamiento, de nuestra ruta para ser buenos pensadores, tiene que ver con agarrar ahora, con la misma pincita que había agarrado las opciones o con la misma pipetita, agarro cada una de las consecuencias y pienso cuál es la importancia de cada una de esas consecuencias. A lo mejor hay un montón de consecuencias que no serían tan importantes. Qué sé yo, que yo llegue impresentable a la reunión y bueno, sí, pobre la gente que tenía que estar ahí conmigo, pero tampoco me parece tan grave. Pero ojo, porque atrasar un proyecto por haber faltado una reunión o demorar las reuniones que están en cadenas, a lo mejor tiene una importancia mucho mayor. Con todos estos tres pasos, con estas sofisticadísimas diapos que después se las podemos pasar, con este mapita de tres, ahí no se me ve por la luz. Bueno, después lo tipeamos y lo pasamos bonito. Con estas tres preguntas podemos tener nuestro mapa de pensamiento para acostumbrarnos a hacer el ejercicio de pensar las decisiones de esta manera. Lógicamente, cuando yo termino con mi mapa, voy a tener que tomar una decisión y voy a elegir una de esas opciones. Y es cierto que al elegir estoy dejando cosas afuera, porque si elijo esto, dejo afuera otras cosas. Pero por lo menos lo que estoy haciendo y lo que es valioso es que le estoy dando un marco de referencia a esa decisión. Y esto trae un concepto muy importante, y es que las decisiones no son estancas. Van a cambiar, pueden cambiar, e incluso es deseable muchas veces que cambien. Porque si yo soy capaz de cambiar mi decisión, en realidad es porque tengo ahora más opciones, o tengo más herramientas, o porque ahora pude hacer evaluaciones o se me ocurrieron consecuencias que antes no se me habían ocurrido, o porque aprendí algo nuevo y eso hace que tenga una opción que antes no tenía, o porque ahora me informé mejor y tengo evidencia que sostiene que había otra opción que era mejor que la que yo había pensado. Entonces, eso es súper valioso y no solo tiene que ver con los actos nuestros de cada día, es algo mucho mayor, mucho más trascendente, y por eso a mí me apasiona tanto. Nosotros tomamos decisiones todos los días de nuestras vidas desde que somos muy chiquititos. Y algo que hacemos naturalmente en el día a día no puede pasar desapercibido. Si lo hacemos todos los días e influye en la vida que vamos construyendo, tenemos que saber hacerlo bien, o al menos tener herramientas para que ese marco de referencia sea sólido, aunque cambie. Que sea sólido no significa que sea estanco, que yo no lo pueda cambiar. Estamos en un mundo que cambia constantemente por un montón de motivos. Lógicamente, miren ahora, ¿no? Estamos en un contexto de pandemia. Hace 3 meses atrás nuestro marco era otro. Si hubiéramos tenido que tomar decisiones ahí, teníamos una batería de opciones
las que tenemos hoy son muy distintas en un montón de aspectos. Entonces el mundo va cambiando, la tecnología también va cambiando, tenemos hoy instrumentos que antes no teníamos, pero nosotros también cambiamos nuestros gustos, nuestros vínculos, nuestros entornos familiares también cambian, los lugares en los que vivimos, el ambiente cambia. Entonces, es clave que en un entorno tan cambiante podamos tener estructuras de pensamiento sólidas que nos permitan estar todo el tiempo leyendo el mundo y tomar decisiones para adaptarnos a esos cambios, para adaptarnos exitosamente a esos cambios. Y lo otro, para mí más importante, es que una persona es libre en tanto puede elegir. Si alguien decide por vos, te estás sacando las opciones, estás perdiendo tu libertad. Y cuando estás decidiendo no decidir, porque no decidir también es una decisión, te estás perdiendo una oportunidad muy valiosa de ejercer tu libertad, de ser autónomo. Bennett decía algo así como que la vida de una persona es el resultado de sus decisiones, esas que la persona toma conscientemente y las que se hacen de forma inconsciente. Decía también que si uno puede controlar el proceso de decidir o de elegir, puede controlar todos los aspectos de su vida y puede encontrar la libertad de ser dueño de uno mismo. Volviendo a la misión de Bear Grylls y a la decisión de cruzar ese acantilado a través del delgado tronco o sujetándose de las lianas cual Tarzán, yo le ofrecería una tercera opción, que es que agarre su teléfono satelital, llame a su multimillonaria producción, que baje con un helicóptero, salven a la doctora y hagan llegar la vacuna a los chicos lo antes posible y se dejen de hacer las estrellitas de Hollywood. Nosotros podemos decidir sobre sus aventuras en Netflix, pero nadie más que nosotros puede decidir por las nuestras.